Hoy, 13 de noviembre, se celebra el Día del Contador. Vamos a dar inicio con unas jornadas de las denominadas Semana de la Tributación, en el cual se van a compartir muchos temas que hemos considerado eh, que son de importancia para cada uno de la profesión contable. ¿Ya? Esta semana ha sido, quiero también un fuerte agradecimiento a Juan Carlos Pastás, quien se ha encargado de organizar eh, realmente la semana de la tributación. ¿Ya? El día de hoy vamos a compartir junto a Juan Carlos, anexo transaccional simplificado, cuáles son todas las dudas más frecuentes que se están dando. Juan Carlos Pastás, recordemos que también domina mucho lo que es el tema tributario, experto en tributación, finanzas, UAFE y muchos otros temas en el ámbito. Entonces, Juan Carlos, bienvenido, muy buenas noches. Bueno, de mi parte, muy buenas noches, Marlon. Para mí es un gusto el poder compartir esta semana muy importante que le hemos designado como la Semana de la Tributación, en una gran colaboración por la Semana del Contador y recordando un 13 de noviembre, que es un día muy especial para todos los contadores. De mi parte, muchas gracias por la invitación y muy buenas noches con todos los participantes. Listo, vamos a dar inicio con este evento, con estos temas, que es el anexo transaccional simplificado. Comencemos en la semana de la tributación. Listo. Bueno, como nosotros hemos podido ver, hemos hablado de muchos cambios tributarios durante los últimos años, que ha sido bastante variante la normativa tributaria. Cuando hablamos de lo que son los agentes de retención, cuáles son las personas que están categorizadas como contribuyentes especiales, cuáles son las personas que deben de emitir el anexo transaccional. Y también se ha dado a conocer una versión que se habla bastante, la versión 1.0, la versión 2.0, lo cual hay veces que se genera un poco de complicación. A veces pensamos que es un cambio a nivel del plugin del ATS o cuál es la manera de poder presentar. En esta noche vamos a compartir todas estas actualizaciones para que toda la comunidad contable pueda tener un horizonte de cómo deben de presentar y van a ver que se va a ahorrar un montón de trabajo respecto de ciertas consideraciones, Marlon. Sí, dejémonos que Juan Carlos vaya poco a poco desarrollando. Yo estoy seguro que existen muchos temas. Para algunas personas se va a refrescar conocimientos, pero vamos dando la oportunidad de que poco a poco se vayan aclarando los temas con respecto al anexo transaccional simplificado. Listo, me has hospedado, Marlon. Bueno, en primera parte nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente, que ha habido cierta normativa que ha ido teniendo muchos cambios respecto de ciertas consideraciones, categorizaciones y cambios de acuerdo a la forma de presentación. Como podemos ver nosotros durante los cambios del año 2012, que se dio a conocer lo que fue la implementación y cambio del anexo transaccional ATS de acuerdo a ciertos cambios tecnológicos. Antes presentábamos nosotros lo que era el anexo RIOJ. Cuando hablamos de este anexo RIOJ, ¿a qué hacía relación? Que los contribuyentes que se encontraban obligados a llevar contabilidad y también aquellos contribuyentes que eran designados como contribuyentes especiales tenían que presentar el anexo de retenciones en la fuente por otros conceptos, lo cual no se presentaban en el módulo de ventas, lo que eran relacionado a lo que eran ventas electrónicas, ventas preimpresas, comprobantes de retención. Pero como el servicio de rentas internas fue dando cambios muy significativos con los cruces de información, dio mediante la resolución NACDAGER 1201 la obligación de regresar a emitir el anexo transaccional. Pero ¿cuál era este cambio que nosotros conocemos que se lo quiere compartir? Cuando la administración tributaria comenzó a generar estos cruces de información, antes existían lo que son los anexos COA, lo cual se generaba dentro de un disquete y se presentaba en las oficinas de la administración tributaria. Después generó lo que nosotros conocíamos como el DIN anexos, que también se generaba cierta información, incluyendo los números de autorización de las imprentas para poder entregar este resumen. Pero con estos cambios tecnológicos que se ha ido dando, ya hemos podido ver que la misma administración tributaria ya adoptó lo que son los conceptos de los archivos XML, lo cual pasa a ser una lectura más rápida para que la administración pueda cruzar la información de todos los contribuyentes que se encuentran a poder emitir esta obligación.
Pero cuando hablamos de esta resolución NAC-1201, 1201, ¿a qué hace relación estas? ¿Dónde vamos a encontrar la misma? Aquí vamos a poder ver cuáles son los sujetos obligados a poder presentar la información. Recordemos que con la aplicación de la inclusión del régimen RIMPE emprendedor y con la inclusión de la LODE, hubieron ciertos cambios en los certificados del RUC. Como pudimos ver nosotros durante el año 2022, año 2023, han existido dentro de los certificados de la misma administración tributaria que hay personas naturales y sociedades que ya nos aparece que ya no se encuentran obligadas a llevar contabilidad. Pero eso no quiere decir que no se eximen de las respectivas obligaciones en cuanto a los deberes formales del contribuyente. Recordemos uno de los deberes formales del contribuyente, entregar los anexos informativos. Pero aquí les voy a anticipar algo. Como pudimos ver nosotros con el decreto 742 que fue emitido en el mes de junio del año 2023, va a haber una corrección de manera general de acuerdo al 1 de enero del año 2024. Todas las sociedades y todas las personas naturales con ingresos superiores a los $300,000 ya se encuentran obligados a llevar contabilidad. Entonces ya podemos hablar de un régimen ordenado, sea régimen RIMPE o también régimen general. Esto aplica para personas naturales y también para sociedades. Tomemos en cuenta esta anticipación que les queremos compartir. Sigamos con este tema. Cuando nosotros hablamos de este cambio que daba a conocer, ¿cuáles eran las personas que son sujetas a poder presentar lo que nosotros conocemos como anexo transaccional? Primero, dentro del artículo número 1 de esta resolución NAC-1201, tenemos a los contribuyentes especiales, tenemos aquellas compañías que son sujetas a la vigilancia de las SEPs, tenemos a las compañías que están bajo la super de las compañías. A su vez, vamos a ver a las personas naturales con ingresos que sobrepasen los $300,000. Lo cual, si estamos en la actualidad bajo nuestro certificado del RUC y nos dice, ¿sabe qué? Usted no se encuentra obligado a llevar contabilidad por un deber formal, tenemos que entregar el anexo transaccional. Recordemos que con la depuración que va a realizar la administración tributaria, van a existir obligaciones que deben de cumplir los contribuyentes. A su vez, si soy una sociedad que está bajo la vigilancia de la super de compañías, debemos de cumplir como lo establece la misma ley de compañías, la presentación de sus estados financieros. Entonces, con esta consideración, vamos a ver nosotros que existía una regla general durante el año 2012, vigente hasta el año 2023, que se daba a conocer del literal H, que era muy conocido. Nos decía que también el anexo transaccional tienen que presentar las personas naturales que se encontraban en la emisión de comprobantes electrónicos, así sean personas no obligadas a llevar contabilidad. Como pudimos ver nosotros dentro de una de las modificatorias de la respectiva normativa, se dio a conocer de una resolución en el año 2023, conocida como NAC-Dagger 23.4. ¿Qué decía esta resolución? Que se daba por eliminado el literal H, lo cual ya no es obligación de las personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, que se encuentren emitiendo facturación electrónica, el emitir el anexo transaccional. Esa es una principal regla que queríamos compartir de acuerdo a esta resolución NAC-Dagger 1201, la cual fue modificada solo en el literal H. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿cuáles son las personas que se encuentran vigentes en la actualidad como obligados a presentar? Entonces, nosotros para poder entender este capítulo de cuáles son las personas que deben de emitir el anexo transaccional, nos vamos a dirigir por un momento al artículo 96, los deberes formales que tienen los contribuyentes o también notificados como responsables de la información. Entonces, al momento que hablamos nosotros de uno de los principales condicionantes que tiene un contribuyente, son las presentaciones de las declaraciones. Estas pueden ser mensuales, como pueden ser semestrales. Y aquí vamos a ver una de las condicionantes que tiene la misma administración tributaria. Nos dice en su literal E, cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria lo establezca.
Entonces ya tenemos lo que son los anexos. Puede ser el anexo ATS, el anexo RDEP, el anexo ADI, el anexo APS, de acuerdo a los condicionantes de la misma normativa, si soy una sociedad o también soy una persona natural. Pero aquí debemos de tener nosotros en cuenta lo siguiente, que es muy importante dar a conocer. Existen ciertos controles a los contribuyentes que no se encuentran obligados a llevar contabilidad. Recordemos que este tipo de contribuyentes tienen que llevar un registro de ingresos y egresos para fines tributarios. Pero cuando la administración tributaria puede realizar un requerimiento de información al contribuyente, le puede exigir que también presente el anexo transaccional. Y aquí me van a decir, pero Juan Carlos, pero en ningún lado de la ley me dice que si yo soy una persona natural no obligada a llevar contabilidad, el SRI me puede pedir el anexo ATS. Se puede dar en procesos de requerimiento de información y cruces que le pueden estar realizando al contribuyente. O a su vez también existen para lo que son personas naturales o también sociedades que tienen ingresos superiores a los $300,000 que presenten el informe de cumplimiento tributario también. Son ciertos casos que se pueden dar, no es que nos van a exigir. Cuando existe un proceso de control, puede llegar a este concepto de tener la información. Entonces, la administración tributaria puede ampliar ciertas consideraciones y cuáles son los principales factores que realiza este tipo de anexo transaccional que es muy conocido. El primero, poder controlar cuál es el nivel documental que recibió el contribuyente respecto de sus compras, sus comprobantes de retención, lo que son liquidaciones de compra, notas de crédito, y a su vez también tenemos nosotros los comprobantes de venta emitidos. Pero cuando hablábamos de este cambio del anexo transaccional, ¿cuál fue uno de los cambios muy significativos que tuvo la administración tributaria? Dar a conocer cuáles son las personas que debían de incluirse, cuáles son las personas que no debían tomar en cuenta la aplicación. Como podemos observar nosotros, los sujetos obligados a presentar en la actualidad el anexo transaccional son las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Tenemos a los contribuyentes notificados mediante una resolución como agentes de retención y tenemos a los contribuyentes especiales. Entonces, una sociedad, una persona natural, de acuerdo a la modificación del decreto 742, ya hablamos de un capítulo de que los contribuyentes a partir del mes de enero del año 2024 ya van a tener la obligación, sea mensual o también semestral, de este tipo de presentación. Pero me van a decir, pero ¿qué va a pasar con cuál es el caso particular que existen en las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, que puedan presentar también la obligación del anexo ATS? Cuando hablamos de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, debemos de tomar en cuenta que de acuerdo al artículo 28, al artículo 27, se encuentran obligadas a sustentar todos los costos y gastos. Entonces, una persona natural no obligada a llevar contabilidad también puede emitir una liquidación de compras. Pero ¿qué va a pasar con esta liquidación de compras? La persona tiene que actuar como agente de retención, emitir el respectivo comprobante con el diferente porcentaje de retención y a su vez con la respectiva retención de IVA. Pero aquí me van a decir, pero al momento que yo emito una liquidación de compra, ya tengo que hacer el formulario 103, ¿tengo la obligación de tener un contador? No. Solo como es una transacción que se da de forma esporádica, no es la obligación de tener un contador para poder emitir el formulario 103 o también lo que es el anexo transaccional. Pero al momento que nosotros hablamos como un caso especial de las personas naturales, ¿cuál va a ser la preocupación que se puede dar? Vamos a ver nosotros dentro de los casos especiales, ¿qué nos dice la resolución NACDAYER 15-284 en su artículo número 12? Las obligaciones ocasionales de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Como podemos observar nosotros, las obligaciones tributarias y deberes formales en calidad de agentes de retención que surjan por la emisión de liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios por parte de personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad deberán ser cumplidas por el periodo mensual en el cual se emitieron.
Entonces, como podemos observar nosotros, el anexo transaccional del periodo que corresponde deberán reportar únicamente la información relativa a tales operaciones. A su vez, tienen que estar declaradas en el formulario 104 las retenciones de IVA, en el formulario 103 las retenciones de renta y tenemos que conciliar con la emisión del anexo transaccional. Esa es una de las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, si nosotros, tomando el ejemplo, somos una sociedad que nos hemos inscrito a partir del 13 de noviembre, debemos de tomar en cuenta que a pesar de yo no ser notificado como agente de retención, yo tengo que entregar el anexo informativo. Porque hay contribuyentes que dicen, pero solo los que son declarados como agentes de retención, siendo sociedades, tienen que hacer el ATS. No, lo único que está diciendo la normativa, que los agentes de retención notificados mediante una resolución deben de actuar como agentes de retención en los diferentes porcentajes de retención, siendo contribuyentes de régimen general como contribuyentes de régimen RIMPE. Entonces, esa es una de las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta. Entonces, en resumen, si soy una persona que ha sobrepasado los $300,000 al año anterior, a partir del 1 de enero, yo ya debo de registrar mi obligación de llevar contabilidad, la contratación de un sistema contable, el cual me puede emitir la obligación de generar este anexo informativo, como lo conocemos como ATS. Y al igual que una sociedad que se pueda constituir, sea una sociedad de hecho, o sea, una sociedad bajo la vigilancia de las supercompañías, a pesar de haberse constituido, recordemos que los agentes de retención pasan a ser analizados a partir del segundo periodo hasta el tercer periodo de acuerdo a su nivel contributivo de impuestos y que no tengan transacciones inexistentes o con empresas fantasmas. Entonces nosotros ya podemos observar que si yo me constituyo como una compañía SaaS el día 13 de noviembre, yo tengo la obligación de emitir mis anexos transaccionales si estoy también en facturación electrónica. Entonces, con estas consideraciones que nosotros podemos observar, ¿cuál ha sido otra de las siguientes preocupaciones que se ha dado a conocer? ¿Qué pasan con los contribuyentes que deben de emitir cierta información en los comprobantes electrónicos? Hay algunos que me han dicho, pero ¿dónde está esa resolución? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué va a pasar si es que los comprobantes electrónicos yo los entregué, yo los recibí? ¿Tengo que reportar o no tengo que reportar? Uno de los cambios que vamos a compartir el día de hoy que ha generado bastante confusión. Y aquí vamos a hacer una pregunta y quisiera que por favor la compartan ustedes. Y al final vamos a ver cómo va a quedar el anexo transaccional. Es un mito verdadero que se cruce la información en la actualidad del formulario 104, el formulario 103 con el anexo transaccional. ¿Un verdadero o un falso? ¿Qué opinan todos? Y esto vamos a absolver a la parte final con lo que estamos revisando nosotros. Entonces, como podemos observar en esta consideración, ¿qué va a pasar con esta resolución 1692? Que es muy importante el poderla dar a conocer. Cuando un contribuyente que ya se acoja a lo que son los cambios tecnológicos, si una persona es considerada como agente de retención, y recordemos que las personas que se inscriben en el registro único de contribuyentes siendo sociedades, a partir del primer día tienen que emitir los comprobantes de venta de manera electrónica. Tomando en cuenta cuáles son los comprobantes que ya se encuentran vigentes como electrónicos, tenemos las facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención, guías de remisión y tenemos las liquidaciones de compra. Pero aquí va a haber un cambio que es muy importante el poderlo conocer. ¿Qué pasa con las sociedades y las personas naturales que han sido notificadas como agentes de retención? ¿Cuál va a ser el cambio que tienen que dar las mismas? Pero me van a decir, pero a mí me comentó un colega que yo tengo que seguir reportando todo el anexo ATS. La administración tributaria dentro de esta resolución, NAC-Dyer 1692, la misma que fue publicada en el registro oficial 696, de acuerdo al 22 de febrero del año 2016, ¿qué nos dijo dentro de sus disposiciones transitorias? Que es muy importante el poderlas conocer para no realizar doble trabajo, que hay veces que el tiempo dentro de la parte contable es muy valioso.
Con esta consideración de la misma administración tributaria, nosotros por un momento nos vamos a dirigir a la disposición transitoria primera. Entonces, como vamos a ver a continuación, nos dice, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente resolución, la información contenida en facturas, notas de débito y notas de crédito electrónicas no deberán reportarse a través del módulo de ventas del anexo transaccional simplificado a partir del periodo fiscal enero del año 2016. Como podemos observar nosotros, los contribuyentes que ya están en facturación electrónica ya tenían que haber no reportado todos los comprobantes durante 7 años. Y hay contribuyentes que siguen reportando en el anexo ATS, lo cual genera una duplicidad de información solo por el cruce que nosotros vimos hace un momento, si es que se debe conciliar el ATS con el anexo, perdón, con el formulario 104 o el formulario 103. ¿Qué nos dice en la disposición segunda que es muy importante el poderlo conocer? De conformidad con las disposiciones previstas en la presente resolución, la información contenida en comprobantes de retención electrónicos no deberá reportarse en el módulo de compras del anexo transaccional simplificado a partir del periodo fiscal enero del año 2018. Es decir, que en la actualidad ya estamos a punto de poder ver que se cumplieron 6 años de estos cambios tecnológicos de no poder reportar la información. Pero como podemos ver, la administración tributaria en este cambio de esta resolución 1692 ya dio una anticipación de qué es lo que va a pasar en el futuro respecto de la facturación electrónica, solo que no se dio a conocer con un cambio especial de cuáles son las consideraciones o cuál va a ser el cambio tecnológico de cómo van a reportar los contribuyentes. Pero con ciertos cambios tecnológicos de esta resolución 1692, vamos a ver a continuación algo que es muy importante que lo puedan considerar para las sociedades o también personas naturales que han recibido la resolución de ser un agente de retención. ¿Cuál ha sido una de las primeras consideraciones del artículo número 6 que debemos de conocer nosotros? La emisión y entrega de comprobantes de retención informativos. Eso va a ser una obligación por parte del contribuyente que haya sido notificado mediante una resolución como agente de retención. Cuando tenemos esta consideración de ser agentes de retención, ya sabemos nosotros que debemos de actuar bajo los diferentes porcentajes de retención de renta y también de acuerdo al impuesto al valor agregado. Pero va a haber ciertos comprobantes que no son de consideración de poderlos aplicar un diferente porcentaje de retención. Cuando nosotros revisamos este artículo número 6, ¿qué nos ha dicho dentro del segundo inciso? Que las personas tienen que entregar un comprobante informativo, lo cual no están en la obligación de entregar los comprobantes al destinatario. Pero cuando hablamos de este tipo de comprobantes, ¿cuál podría ser la posición que ha dado la administración tributaria? La obligación de emisión de comprobantes de retención electrónicos y disposiciones de este tipo de artículos son aplicables, inclusive para los reembolsos de gastos, liquidaciones de gastos de viaje, tenemos los hospedajes y alimentación, reembolsos por siniestros por partes de aseguradora y los demás casos en los que no proceda retención en la fuente en la transacción. ¿Cuáles serían los casos que nosotros conocemos? A veces recibimos comprobantes de cuota o aportes por el pago de alicuotas. Tenemos los pagos que se realizan mediante tarjetas de crédito. Cuando recibimos una nota de venta de un RIMPE negocio popular. Ahora ya tenemos los contribuyentes RIMPE emprendedores cuando se les realiza mediante el pago por transferencia bancaria. Entonces, lo cual, nosotros si somos agentes de retención, tenemos que emitir un comprobante con casillero 332 de acuerdo a la forma de pago. Recordemos que dentro de la ficha del anexo transaccional también existen otras codificaciones como 332 sí, cuando pagamos con convenio de débito, 332G cuando pagamos con tarjeta de crédito. Entonces, como podemos observar nosotros, la aplicación de los agentes de retención y si esta persona ya ha sido notificada, tiene que adoptar todos los mecanismos de acuerdo a la presentación bajo las especificaciones específicas de la ficha de comprobantes electrónicos. Pero como podemos observar nosotros, estos cambios, ¿a dónde ha llevado la misma normativa? Que las personas
De acuerdo a la integración de la resolución NAC-Dyer 2224, como fue publicada por la misma Administración Tributaria, trajo un cambio consigo que es muy importante el poderlo conocer. Y ahí es cuando se quedó un vacío de qué va a pasar. Como lo podemos ver en el título de esta resolución que nos dice, establecer las disposiciones en torno a la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios de manera electrónica. Pero como podemos observar, aquí ya se daba a conocer que las personas que se encuentren considerados de acuerdo a la obligación de facturar. ¿Dónde vamos a ver este concepto? Vamos a ver en la disposición cuarta de la LODE que nos decían que se separaba tanto a los negocios populares como a los contribuyentes que ya tengan ingresos superiores a los $20,000 de acuerdo a la respectiva categorización. Pero aquí vamos a ver una parte muy importante de este cambio. Nos dice que también, así como el respecto de la obligación de emisión de los comprobantes de retención electrónicos en la versión ATS, claramente pudimos observar que no se dio una ampliación más de este concepto, lo cual quedó un vacío. Pero nosotros vamos a ver a dónde ha ido este cambio tecnológico para los contribuyentes. Entonces, como podemos observar a continuación, en su artículo número 2, las personas naturales y sociedades que no sean considerados sujetos pasivos del impuesto a la renta que se encuentren obligados a facturar, que a la fecha de la vigencia de esta resolución no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica. Entonces, como podemos ver nosotros, esta resolución 2224 ya dejó claramente que los contribuyentes puedan emitir comprobantes preimpresos hasta el 29 de noviembre del año 2022. Como pudimos observar nosotros, se dio a conocer una nueva resolución que las personas podían emitir lo que son comprobantes preimpresos siempre y cuando tengan la consideración de tener una autorización de emisión antes del 29 de noviembre y también como una segunda condicionante tener aperturado el ambiente de producción de comprobantes electrónicos. Recordemos que esto debe de cumplir de acuerdo como lo establece el artículo 35 del reglamento. Y a su vez también lo que establece el reglamento de comprobantes de venta. Entonces, con esta consideración, ya vamos viendo dónde se va dando el cambio de la versión ATS más conocida como 2.0. Pero cuando nosotros hablamos de este concepto de la resolución 1692, la resolución 2224, ¿qué va a pasar con lo que nosotros recibimos siendo agentes de retención? Recordemos que las tablas que se encuentran publicadas por parte de la Administración Tributaria nos dejan claramente que el contribuyente para hacer y tomar en cuenta a efectos de la deducibilidad de los diferentes costos y gastos, van a existir diferentes comprobantes de venta que nosotros debemos de conocer. Cuando nosotros hablamos de las facturas que sean por régimen general, régimen RIMPE puede ser emprendedor o negocio popular. Tenemos las notas de venta, tenemos las liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, tenemos las notas de crédito, y a su vez podemos tener también lo que son diferentes comprobantes que van a sustentar para efecto de un costo y gasto. Tomando el ejemplo, en el caso de tickets aéreos, boletos por espectáculos públicos, documentos emitidos por instituciones financieras, comprobantes de cuotas o aportes, documentos emitidos por instituciones del Estado. A su vez podemos tener las que son las cartas por porte aéreo y tenemos un comprobante que también pasa a formar parte de una deducibilidad cuando hablamos del comprobante de venta emitido por un reembolso de gastos. Entonces, como podemos observar, todos los comprobantes que se encuentran publicados en las fichas por parte de la Administración Tributaria en uso del anexo transaccional y también para la emisión de los respectivos comprobantes de retención se encuentran vigentes como lo estábamos haciendo en la respectiva publicación. Entonces, nosotros, al momento de ser agentes de retención y estar en facturación electrónica, como pudimos ver, ¿cuáles son los casos particulares que debemos de emitir comprobantes informativos? Ya pudimos ver a los reembolsos de gastos, comprobantes de cuota o aporte, liquidaciones de compra,
comprobantes de pago por la patente, el 1.5 por mil, puede ser la super de compañías, permisos municipales, la liquidación de aseguradoras, los pagos que se realicen mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito, convenios de pago, y ahora tenemos lo que son los pagos con transferencia. ¿Cuáles son los únicos que pueden emitir esto? Los contribuyentes de régimen RIMPE emprendedor. Pero como podemos observar nosotros este cambio de cuáles son las personas obligadas, ya pudimos ver que están los agentes de retención, tenemos a los contribuyentes especiales y a su vez tenemos a los exportadores habituales. Pero cuando hablamos nosotros de las versiones del anexo transaccional, que es muy importante el poderlo conocer, ¿cuál ha sido uno de los cambios que nosotros nos hemos bastante familiarizado con todo el cambio de la página del servicio de rentas internas? Hemos conocido las versiones desde lo que yo tengo en mi historial, la 1.1.6 ha cambiado a la 1.2, dio un cambio a la 1.3, hasta el año anterior estaba vigente la 1.4. Pero cuando hablamos del último cambio que se encuentra en la actualización de la página del servicio de rentas internas, tenemos la actualización del programa ATS versión 1.5. Pero cuando hablamos de este cambio que ya se dio a conocer con la actualización del 27 de septiembre del año 2023, ¿cuál va a ser el cambio que vamos a observar a partir del 1 de enero del año 2024? Como pudimos ver en el decreto 742, se dio a conocer una inclusión de un concepto denominado pronósticos deportivos. Como nosotros sabemos, el pronóstico deportivo va a ser sujeto a una retención del 15%. Entonces, como podemos observar nosotros, para las personas que ya desean actualizar el anexo transaccional, me van a preguntar, pero ¿cuáles son los códigos que cambiaron? Tenemos el código 335, el código 3480, el código 3481. Entonces, dentro de la forma de presentación del anexo ATS, no tiene ningún cambio respecto a la forma de presentación. Pero cuando ya vemos estos cambios, ya lo que ha dicho la respectiva normativa, nosotros por un momento vamos a revisar una parte de la resolución Dyer 1692, lo cual ustedes van a poder observar un cambio que es muy importante el poderlo conocer para las personas que están notificadas como agentes de retención y son sujetas a la obligación de comprobantes de retención. Recordemos que una persona puede emitir comprobantes informativos, también puede emitir de acuerdo a los diferentes porcentajes de retención, pero hay personas o contribuyentes que cuando emiten los comprobantes de retención o comprobantes de venta no los anulan o dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo el correo o no tengo cómo notificar. Cuando tenemos este caso particular de que no podemos, que alguien nos notifique la respectiva anulación, ¿qué podemos hacer siendo sujetos obligados a estar en facturación electrónica? Las personas que desean anular transacciones, sean por notas de crédito, notas de débito, liquidaciones de compra, y tenemos lo que son los comprobantes de retención, sabemos que se los puede hacer mediante la página de servicio de rentas internas, pero va a haber ciertos comprobantes que no nos van a aceptar la anulación, lo cual, basándonos en el artículo número 7, los contribuyentes podrán presentar un documento a la administración tributaria en un plazo no mayor a los 90 días posteriores a la emisión del comprobante electrónico para que la administración tributaria pueda requerir efectuar la anulación del comprobante. Recordemos que si un contribuyente no anula un comprobante de retención, él mismo puede generar un tributo a favor de la administración tributaria. Entonces ya podemos observar nosotros que si emitimos lo que es la anulación de un comprobante y si no fue aceptada, dentro del plazo de 90 días yo puedo ingresar un escrito a la administración tributaria con esta corrección. Como podemos observar nosotros, las personas que ya se encuentran siendo agentes de retención y también contribuyentes especiales, ¿cuál va a ser uno de los primeros controles que deben de tomar en cuenta? ¿Qué nos ha dicho la Administración Tributaria en su artículo número 5? La presentación del anexo transaccional ATS y el control posterior. Es decir, que una persona que ya se encuentre en la obligación de emitir comprobantes electrónicos,
La administración tributaria, si llega a notificar que hay diferencias en las bases de datos, le podrá requerir al contribuyente que presente el anexo transaccional de acuerdo a los periodos y también de acuerdo a las especificaciones que necesite la misma, sin perjuicio de las sanciones aplicadas en las disposiciones vigentes. Entonces, como podemos observar nosotros, este tipo de información que va a requerir la administración tributaria, como podemos observar nosotros, queda de manera obligatoria por parte del contribuyente, a pesar de lo que nos hayan dicho las disposiciones transitorias. Primera, como disposición segunda, a partir del año 2016 y año 2018. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿cuál ha sido uno de estos cambios de esta normativa también? Cuando nosotros también tenemos los comprobantes preimpresos o más conocidos como comprobantes físicos. ¿Qué nos dice aquí a nosotros? Los sujetos pasivos que cuenten con autorización para emitir comprobantes electrónicos y que también emitan comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad preimpresa, autoimpresa o máquinas registradoras deberán continuar reportando la información de dichos documentos a través del anexo transaccional simplificado. ¿A dónde vamos a ir con este artículo número 3? Como pudimos observar en los últimos tiempos, se dio la notificación de una emergencia por el tema de la luz eléctrica, lo cual dentro de la administración tributaria ya ha considerado que cuando un contribuyente no puede emitir una factura electrónica, por lo que no hay, por los cortes de luz, se puede emitir un comprobante preimpreso tomando en cuenta las respectivas consideraciones. Pero como ya estamos hablando de estos comprobantes físicos, deben de ser emitidos en el anexo transaccional, sea un comprobante de venta, una nota de crédito, o también tenemos las liquidaciones de compra y comprobantes de retención, y tomando en cuenta aquellas compañías que se encargan de una comercialización, pueden entregar también lo que son las guías de remisión preimpresas. Entonces, tomando en cuenta las respectivas consideraciones, ya podemos observar cuáles son los cambios que debemos de tener en cuenta nosotros. Pero como podemos observar aquí en esta resolución, que trajo consigo un cambio muy importante, una persona que ya se encuentra con los cambios tecnológicos y podemos observar que tanto las plataformas electrónicas, sistemas contables, sistemas de facturación, ya van a ir adecuándose con ciertos cambios de manera tecnológica. Dentro de uno de los incisos muy importantes del artículo número 2, nos dice lo siguiente: los sujetos pasivos que sean emisores de comprobante de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica y que no cumplan lo establecido en la ficha técnica versión ATS, deberán registrar información de acuerdo a los comprobantes en el ATS. Entonces, aquí esta resolución del año 2016 ya nos anticipó que iba a existir una nueva versión del ATS, pero esta versión del ATS no quiere decir que iba a haber un nuevo plugin. Ya vamos a ver dónde se da el cambio de acuerdo a las diferentes versiones. Entonces, como podemos observar nosotros, dentro de estos cambios tecnológicos, de acuerdo a la misma normativa, podemos observar nosotros, y hemos hablado bastante, de cuál ha sido la versión ATS 1.0 y la versión ATS 2.0. Pero me van a decir, ¿pero dónde encontramos estas versiones? Y en la página del Servicio de Rentas Internas tenemos hasta la 1.5. Las versiones 1.0 y versión 2.0 son cambios tecnológicos que están en afectación de los comprobantes de retención. Pero al momento que hablamos de lo que son los cambios dentro del comprobante de retención que me decía la resolución 22-24. ¿A qué hacemos relación ahora? ¿Cuál sería la forma de presentación? Nosotros, como podemos observar, la versión 2.0 de comprobantes de retención ATS no fue una versión que tal vez salió en el año 2022 o salió en el año 2023. Esta versión tiene una vigencia a partir del 1 de diciembre del año 2017. Pero me van a decir, ¿pero dónde encontramos este cambio de los comprobantes de retención? Nosotros tenemos dentro de la página del Servicio de Rentas Internas, en la publicación de los conceptos de comprobantes electrónicos, una ficha llamada comprobantes electrónicos, donde vamos a encontrar las especificaciones, tanto de facturas,
notas de crédito, comprobantes de retención, guías de remisión, las liquidaciones de compra, cómo tienen que ir las etiquetas, sea de régimen RIMP emprendedor, de negocio popular, cómo se tienen que declarar los reembolsos de gastos, cómo se deben de emitir los diferentes conceptos de acuerdo a ciertos cambios tecnológicos. Entonces, la versión 2.0, a la fecha de publicación de lo que estamos revisando nosotros, ya va a cumplir 6 años. No es que ha sido una versión que recién se publicó. Entonces, nosotros, para poder gozar de estos cambios, tendríamos que preguntar a las personas que han proporcionado las diferentes plataformas contables, sistemas de facturación, con cuál versión de comprobante de retención cuenta la plataforma a fin de emitir este tipo de comprobante. Pero cuando vemos este tipo de consideración, ¿a dónde les quiero invitar? Primero, nosotros nos hemos familiarizado bastante cuando emitimos lo que son los anexos transaccionales. Como ustedes pueden ver, se habla de lo que es una lectura de un archivo XML. Esta versión hemos podido ver, observar nosotros, que detallamos tanto las ventas, notas de crédito, facturas, pero ¿cuál ha sido uno de los objetivos de la administración tributaria del anexo transaccional? Que nosotros debemos de informar cuál es el tipo de sustento, cuál es el tipo de proveedor, el número de RUC o puede ser el número de cédula, el tipo de comprobante, si es una parte relacionada, la fecha de registro de la transacción, el número del establecimiento, número de punto de emisión, el secuencial y la fecha de emisión del comprobante de venta, que esos son casilleros que nosotros llenamos en el respectivo anexo y a su vez también notificamos cuál es el monto. Puede ser grabado con tarifa 0%, como grabado con una tarifa diferente del 0%. Cuando hablamos de una base imponible, de una tarifa diferente de 0%, debemos de tomar en cuenta que la tarifa vigente es del 12%. Cuando hablamos de lo que son los feriados, vamos a tener una reducción de 4 puntos, la cual tenemos que notificar con la tarifa del 8%. Entonces, nosotros dentro del anexo transaccional, de acuerdo a la vigencia, ¿cuáles son otros casilleros que nosotros notificamos? ¿Cuál es el número de la retención? ¿Cuál es el porcentaje, sea en renta, sea en IVA, que yo estoy emitiendo? Entonces, como podemos observar, la lectura de un archivo XML se encuentra dentro de los respectivos plugins que ya pudimos ver. Pero cuando nosotros hablamos de cuál ha sido este cambio de la versión 2.0, para poder entender nosotros este cambio tecnológico que se da y aplica para los que son agentes de retención, contribuyentes especiales, exportadores habituales. Cuando nosotros tenemos integrado en nuestros sistemas de facturación la emisión del comprobante 1.0, ¿qué teníamos que reportar nosotros? Primero, teníamos lo que era la razón social del contribuyente, el establecimiento, el punto de emisión, el nombre y la categorización. Y a su vez notificábamos cuánto era la retención de renta y la retención de IVA y ciertas consideraciones como información adicional. Esa era la consideración de la versión 1.0. Pero nosotros, si ya podemos observar cuál ha sido el cambio de la versión 2.0, pero me van a decir, pero ¿cómo podemos ver si usted tiene en la pantalla categorizado como versión 1.0 y versión 2.0? Nosotros podemos abrir un XML de nuestros comprobantes de retención, que los cuales estamos entregando. Vamos a abrir dentro de la etiqueta de la parte principal y al momento de editar la etiqueta para generalizar una lectura, podemos observar en la parte intermedia que existe la versión que está utilizando un contribuyente, versión 1.0.0.xsd. Esa va a ser la versión que se encuentra actualizada y se encuentra presentando. Entonces, cuando una persona tiene este tipo de versión, va a ser muy limitada. Pero las personas que ya cuentan con la versión 2.0, entonces, como podemos observar nosotros, igual va a ser la etiqueta, versión 2.0.0.xsd. Pero, ¿qué nos va a traer en cambio esta resolución o este cambio de la versión 2.0? Como pudimos ver, la integración del año 2024. La aplicación y el cambio tecnológico se da que las personas cuando ya tienen esta aplicación 2.0 es como realizar el anexo transaccional en tiempo real. Es decir, que al momento que yo
elabore un comprobante de retención, yo ya le estoy notificando a la administración tributaria cuáles son los conceptos. Si es que yo estoy en un ambiente de producción, cuál es mi razón social, mi nombre comercial, mi número de RUC, el establecimiento, el punto de emisión, y vamos a ver a su vez ciertas consideraciones y ciertos campos que van a ser notificados a las personas que estamos realizando una adquisición. Primero, tenemos el código de sustento. Estos campos ya los registramos nosotros en nuestros módulos de compras y si están ya relacionados con la emisión del anexo ATS, ya los tenemos en tiempo real, por lo cual ya notificamos el código de sustento, la fecha de emisión del comprobante, la fecha de registro, si el pago fue local o del extranjero, el tipo de régimen, tomando en cuenta si es paraíso fiscal o un régimen preferente. A su vez, tenemos, si es que tiene un convenio de doble tributación, si es que se está pagando a un paraíso fiscal, cuáles son los montos que estamos registrando, sea con tarifa 0% o diferente de 0%. Nosotros vamos a notificar en esta versión 2.0 cuáles son los porcentajes de retención que estamos aplicando, sea de renta como los porcentajes de IVA. Entonces, como podemos observar nosotros, ya tenemos un archivo XML que tiene que estar formado de acuerdo a la estructura de la ficha de comprobantes electrónicos. Pero como podemos observar nosotros, la lectura de este tipo de archivo XML también puede contener información tanto de dividendos, de los reembolsos de gastos, como nos decía la resolución 1692, también pueden ser con cambios significativos a ciertos sectores como el banano, las personas que solicitan una devolución del IVA y también ciertos cambios que se pueden dar mediante las diferentes resoluciones. Pero como podemos observar nosotros, el cambio tecnológico, cuando hablamos en tiempo real de hacer el anexo transaccional, de acuerdo a la versión de 2.0. Pero cuando nosotros ya tenemos estas versiones, tanto 1.0 o versión 2.0, que la administración tributaria ha dejado claro que el contribuyente va a presentar de acuerdo a la correcta aplicación, ¿cómo nos quedaría a nosotros la presentación de nuestros comprobantes? Y con esta aplicación que vamos a ver a continuación, vamos a ver cómo queda el cruce de información entre el ATS, el formulario 103 y el talón resumen. Debemos de tomar en cuenta nosotros lo siguiente: el tipo de comprobante que vamos a emitir, sea una factura de venta. Recordemos que las facturas de venta las podemos emitir tanto electrónicas como preimpresas. Tenemos notas de crédito, notas de débito y tenemos también las retenciones efectuadas por los clientes. Entonces, como podemos observar nosotros, y en la correcta aplicación de la resolución 1692, tanto en la disposición primera como en la disposición segunda, ¿cuál sería la consideración? De acuerdo a la versión 1.0, los contribuyentes que emitan facturas preimpresas tendrán que registrar en el módulo de ventas. Si emitimos una nota de crédito en venta preimpresa, tiene que ser registrada en el módulo de ventas. Una nota de débito o también una retención efectuada por un cliente que sea preimpresa tiene que estar notificada en el módulo de ventas. Tenemos el módulo de compras. Como podemos observar, la versión 1.0 nos dice que tenemos que llenar tanto las facturas de compra, las notas de crédito, las liquidaciones de compra, los comprobantes de retención, pero aquí va a haber una consideración que es muy especial poder tomar en cuenta. Cuando se emitió la resolución 1692, no se trajo un cambio consigo en la correcta aplicación del cruce de información, por lo cual en la versión 1.0 no es de obligación emitir los informativos, sean el punto de emisión del comprobante de retención, el secuencial, el consecutivo y cuáles fueron los porcentajes que se aplicaron de retención. Entonces aquí quedaría de manera opcional, pero como pudimos ver en la disposición segunda, ya no es de obligación por parte de los contribuyentes emitir la respectiva información del comprobante de retención. Pero ¿qué va a pasar con la versión 2.0? Que es muy importante el poderla conocer. ¿Qué nos dice la versión 2.0? En la correcta aplicación. Si una persona que ya está con la versión ATS 2.0
tiene que notificar en el módulo de ventas los comprobantes preimpresos. Y en el módulo de compras, a pesar de que nosotros ya pudimos ver que este cambio tecnológico ya afecta dentro del archivo XML del comprobante de retención, nosotros ya no tenemos que llenar en el módulo de compras del ATS las facturas, tanto electrónicas como preimpresas. Solo vamos a notificar las notas de crédito preimpresas, la liquidación de compras, siempre y cuando haya sido emitida de manera preimpresa, los comprobantes de retención preimpresos. Pero me van a decir, pero aquí no me va a cuadrar la información respecto de la declaración de 103 y 104, porque yo venía igualando la información y notificando que para no tener diferencias. La administración tributaria, en uso de sus facultades, no ha dicho en ningún momento que tiene que cuadrar la información del ATS. Recordemos que la administración, al emitir el comprobante versión ATS 2.0, ya tiene en tiempo real el ATS del contribuyente. Lo único que vamos a hacer nosotros es poder notificar los comprobantes preimpresos, recordando que tienen 10 dígitos de presentación. Entonces, a su vez, al momento de nosotros poder emitir el talón del ATS, si estamos en facturación electrónica con un sistema que ya está con la versión de factura y también del comprobante de retención 2.0, ¿qué nos quedarían las ventas? Si recibimos retenciones electrónicas por parte de nuestros clientes, el módulo de ventas quedaría vacío para no presentar ninguna información, porque la administración tributaria ya tiene la información de acuerdo a los archivos XML de los respectivos comprobantes de venta. Y de acuerdo al módulo de compras, la administración tributaria ya tiene todo dentro de esta versión 2.0 del comprobante de retención, lo cual ya no es necesario generar una duplicidad de información. No quiere decir que la administración tributaria me va a decir, ¿sabe qué? Si usted no me entrega los comprobantes de retención, yo le puedo notificar porque no se encuentra igual información. Lo que está haciendo la administración tributaria en la actualidad es conciliando la información del contribuyente y pasa a efectuar un cruce de información automático de cuánto fue lo que notificó el contribuyente en comprobantes electrónicos y a su vez comparando con el formulario 104 y formulario 103. Pero ¿cuándo se podría originar este cambio de que la administración tributaria le puede exigir al contribuyente que presente el anexo transaccional a pesar de estar en la versión ATS 2.0? Cuando llegue a detectar, puede ser por comprobantes que no han sido autorizados. Recordemos que también puede existir este cambio de las 72 horas de acuerdo a la transmisión de datos en los comprobantes electrónicos. O a su vez también puede realizar un control posterior al contribuyente. ¿Hasta cuándo se podría realizar este control? Hasta 7 años, de acuerdo como lo establece el Código Tributario. Entonces nosotros, en la parte de poder revisar estos cambios de información, como pudimos observar, dentro de las consultas que le hice en la parte inicial, el formulario 103, el formulario 104 y el cruce con el anexo transaccional simplificado, en la actualidad ya no les va a conciliar de acuerdo a la respectiva información. Entonces, nosotros no nos preocupemos porque ya existe cierta modificación de la respectiva normativa. Como pudimos observar nosotros, tenemos el respaldo de la resolución 1692, resolución 2224, por lo cual ya se deja de manera general que solo entre el formulario 104 y formulario 103, a pesar de que existan compras sujetas a un diferente porcentaje de retención, más los comprobantes informativos, puede conciliar tanto el formulario 103 y 104. ¿Cuándo sería el momento que no concilia la información entre estos dos formularios? Cuando se pagan dividendos o también cuando existen otro tipo de transacciones en relación con el pago de préstamos o también lo que son pago de intereses. Entonces, al momento que nosotros hablamos de este cruce de información, me van a decir, pero yo siempre he conciliado la información del ATS que me llega a conciliar con el 104 y el 103. A partir del año 2016, año 2018, con el cambio de la resolución 1692, ya no concilia la información con el ATS. El anexo transaccional, dentro de los cambios tecnológicos que estamos viendo nosotros,
puede ser en un corto o a mediano plazo, ya va a desaparecer este tipo de informativo. Recordemos que ahora ya solo se encuentran los negocios populares emitiendo notas de venta. De acuerdo al decreto 742, ya se les dio la oportunidad de que pueden emitir facturas electrónicas con tarifa 0%. Entonces, de acuerdo a este cambio tecnológico que estamos viendo nosotros, no nos preocupemos en ver la versión 2.0, como les decía, que sea un plugin que a veces ha generado mucha confusión. Como podemos observar, el cambio solo es del comprobante de retención. Pero me van a decir, pero Juan Carlos, vimos nosotros que hablaba de una ficha de comprobantes electrónicos. Cuando nosotros hablamos de lo que son los comprobantes electrónicos, ¿cuál ha sido uno de los principales objetivos que nosotros debemos de tener a la mano? Recordemos que uno de los cambios que establece la misma normativa tributaria, si antes teníamos conceptos de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta, de que los comprobantes debían de cumplir puede ser, con los respectivos requisitos obligatorios, requisitos de llenado, requisitos de forma. También va a existir una ficha que debemos de cumplir nosotros de acuerdo a estar en facturación electrónica. Cuando hay veces que los agentes fedatarios por parte de la administración tributaria hacen una revisión a los contribuyentes, van a existir cambios como lo estamos viendo. Nosotros nos vamos a dirigir por un momento a este documento que lo voy a compartir. Tenemos la guía para contribuyentes, ficha técnica, manual de usuario, catálogo y especificaciones de la emisión de comprobantes electrónicos. Y aquí vamos a encontrar nosotros cómo tienen que estar parametrizados nuestros comprobantes, sean facturas, comprobantes de retención. Como podemos observar nosotros, en el anexo 10 tenemos la versión ATS 2.0. También tenemos, de acuerdo a las especificaciones, si queremos emitir una factura comercial negociable, de acuerdo a lo que son los comprobantes de retención, notas de crédito, notas de débito, y cuáles son los requisitos obligatorios de llenado para el XML, tanto de las facturas, tenemos liquidaciones de compra, y recordemos que cada cambio va a ir teniendo una afectación. Entonces nosotros, al momento de poder tomar en cuenta lo que son los cambios de la versión 2.0, que hablábamos que es un cambio de manera general, ¿qué nos decía la misma administración tributaria? Que los contribuyentes que se hayan acogido a este esquema ya no tienen que generar una duplicidad de información. Entonces, como podemos observar nosotros en estos cambios que han sido muy importantes, va a haber muchas personas que en calidad de contribuyentes que van a preguntar el día de mañana a sus desarrolladores de sistemas, a las personas que estén alquilando las plataformas, ¿cuál versión de comprobante de retención tengo en actualidad? Entonces, si llegamos a observar nosotros y verificamos la ficha electrónica de comprobantes de retención, ya podemos observar nosotros que ya no se tiene que duplicar la información para no generar una duplicidad. Entonces, lo cual, si podemos mantener nosotros un registro previo de los comprobantes informativos, de acuerdo a las personas que están consideradas como agentes de retención o contribuyentes especiales, debemos de tomar en cuenta cuáles son las exigencias de la versión 2.0, cuáles son las consideraciones del esquema RIDE. Cuando hablamos de este esquema RIDE, recordemos que es la representación gráfica del comprobante de retención. Si nosotros somos agentes de retención en cumplimiento de la resolución 1692, debemos de entregar a las personas que tengan un porcentaje diferente de cero, sea por un correo electrónico o por una plataforma donde pueda descargar. Y a las personas que estamos realizando comprobantes informativos, no es necesidad de que les hagamos llegar o tal vez imprimir el comprobante de retención. Entonces, de esta manera podemos observar que tanto los cambios tecnológicos para los contribuyentes, ¿a dónde se están dirigiendo? A poder minimizar las obligaciones y la carga laboral que tienen los contadores o asesores tributarios respecto de las obligaciones que emita la administración tributaria. Pero me van a decir, pero como estamos viendo nosotros, si me dicen que ya no tengo que emitir nada en el anexo transaccional, ¿va a quedar vacío el talón? Totalmente correcto. La administración tributaria no les va a llamar la atención porque usted no ha informado nada en el ATS.
Recordemos que usted le puede responder a la misma administración: yo me encuentro vigente en la aplicación de la versión ATS 2.0, por lo cual yo ya he presentado en línea la información de mi ATS. ¿Dónde vamos a tener que conciliar información? Respecto de nuestros reportes, de nuestros sistemas contables, sistemas de facturación, a fin de cotejar cuánto es la información que tiene el contribuyente versus la información que tiene la administración tributaria. Entonces, la principal recomendación es poder anular los comprobantes de venta, comprobantes de retención en los periodos que se encuentren antes de las respectivas declaraciones. Entonces, como podemos observar nosotros, ¿qué nos dice el anexo número 10 de acuerdo al formato XML, comprobante de retención, ATS versión 2.0? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que vamos a ver nosotros? El tipo de ambiente, el nombre de la empresa, todos los datos que tenemos de las facturas o notas de venta, o también cualquier otro comprobante de acuerdo al reglamento de comprobantes de venta. Tenemos, a su vez, cuáles son las consideraciones. Si le pagamos a un sujeto local o del extranjero, cuál fue el periodo fiscal que estamos efectuando el comprobante de retención, el tipo de sustento, ciertas consideraciones como la forma de registro, la fecha de emisión, el tipo de documento, el tipo de pago, si es que aplicamos convenios de doble tributación. Y aquí va la parte muy interesante de esta versión 2.0. Hemos podido observar nosotros que cuando recibimos un comprobante de reembolso de gastos, que en cumplimiento de la respectiva normativa, tienen que tener todos dos adjuntos. También se puede dar este caso particular para las personas que están en relación de dependencia, que emiten liquidaciones de compra por reembolso de gastos. Cuando una persona emite un comprobante de reembolso de gastos con código 41, en la versión 2.0 tiene la obligación de poder emitir todos los adjuntos en tiempo real. Hay sociedades que a veces dejaban, como sabían que se podía presentar al mes subsiguiente los adjuntos de los comprobantes 41, cuando hablamos de esta versión 2.0, tiene que ser cargada al momento de emitir el comprobante de retención. Entonces, esto pasa a ser una de las consideraciones que nosotros debemos de tomar en cuenta del cambio de la versión 2.0. Hagamos cuenta que nosotros sabíamos que teníamos que emitir el ATS de acuerdo al noveno dígito del mes subsiguiente. Eso se sigue manteniendo. Lo único que ha traído la administración tributaria en este cambio tecnológico es que el contribuyente en la respectiva emisión de los comprobantes de retención pueda presentar en línea la información sin necesidad que la administración tributaria haga un requerimiento posterior de acuerdo al anexo transaccional. Entonces, como podemos observar nosotros, la versión 2.0 quita la carga laboral de poder emitir el anexo ATS. Pero me van a decir, pero Juan Carlos, ya no me va a cuadrar el talón respecto del formulario 104. Como les decía, si ya estamos en esta versión, no les va a conciliar información, lo cual no nos preocupemos nosotros si ya la misma normativa ya ha dado también las resoluciones de cómo tienen que acogerse cada tipo de contribuyente, Marlon. Era necesario que la eh, explicación que estaba indicando Juan Carlos no sea interrumpida para poder aclarar muchos temas. Habían muchas dudas que poco a poco se fueron contestando. Eh, Voy a dar una pequeña retroalimentación con algunos temitas que veo que sí son necesarios. En el primer punto que tú habías indicado con respecto a la liquidación de compra, cuando una persona que no es agente de retención lo realiza y tiene que presentar un anexo transaccional simplificado, ya estas personas no tienen un contador eh, y obligatoriamente cuando van a realizar el anexo transaccional les pide que pongan un contador, ¿ya? Eh, Ahí, cuando se ha realizado la consulta a la administración tributaria, lo que ha indicado es que esta persona puede colocar el registro único de contribuyentes del mismo contribuyente para que le pueda validar. Ya, esa era una pequeña retroalimentación en este caso. Déjenme revisar algunas de las consultas que se estaban quedando. Eh, con respecto a esa consulta, ya le había indicado que no se ha eliminado la obligación de presentar el ATS. Mientras tanto, algunos contribuyentes que cumplan con todos los parámetros tienen que presentarlo obligatoriamente en cero, ¿ya?
También otro de los temas que también se está observando y veo muchas dudas es que aquellas personas que van a presentar el ATS de forma semestral igual tienen que activar hay una ventanita que te indica si es el régimen impositivo, tienen que aplicarlo para que pueda darse la presentación, ¿ya? Los otros temas que están preguntando el régimen RIMPE lo vamos a ver el día de mañana. Por ahí también existe una persona que está consultando con respecto al transporte. El día miércoles, Juan Carlos se va a explayar con todo lo que tiene que ver con el tema de transporte y ahí vamos a tocar con respecto al tema de un poquito de la TS en la parte de transporte, ¿ya? También veo que hay consultas que se ha pasado $1.000.000 y aún no soy agente de retención y obligado a llevar contabilidad. O sea, como había indicado Juan Carlos, obligatoriamente desde el momento que ya uno está observando esos parámetros, uno debería ya ir presentando las obligaciones. Juan Carlos, ¿algo más que deseas agregar? Ya, vi una pregunta que me la estaban realizando ahorita en la parte de Facebook. ¿Cómo podemos nosotros notificar el cambio de la retención? Cuando nosotros somos ya agentes de retención o estamos en facturación electrónica, vamos a descargar el archivo XML que estamos emitiendo a la administración tributaria y le vamos a dar clic derecho y como podemos observar nosotros, nos va a dejar ver una visualización dentro de lo que son los diferentes navegadores o también se puede abrir con diferentes aplicaciones, tomando el ejemplo de Altoba, se puede abrir con WordPad o con lo que son los archivos TXT. Con esta consideración que estamos viendo nosotros, al momento yo de poder notificar cuál es la versión que yo estoy utilizando, dando clic derecho, podemos observar en la parte de la etiqueta superior, en la línea principal, que nos dice lo siguiente: comprobante de retención, ID igual, entre comillas, comprobante versión 1.0. Entonces, como podemos observar nosotros, si estoy en la versión 1.0, dentro de la matriz, yo tengo que obligatoriamente en el módulo de compras registrar todas las compras, sean electrónicas o preimpresas. Entonces, de esta manera ya podemos observar a dónde ha ido la administración tributaria respecto de los cambios tecnológicos. Ya esa es una muy buena pregunta también que nos realiza Katy. El límite de emisión del 1% de facturas físicas está en la ley ahora con los cortes eléctricos. Tengo entendido que la administración tributaria ya, como siempre, mi recomendación, seguir todas las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Facebook, ya sea Instagram, eh, del Servicio de Rentas Internas. En una de esas redes sociales ya ellos han indicado que cortes eléctricos son ya un caso fortuito y por ende se tiene que tratar de, en esos momentos, emitir documentos o comprobantes físicos. Juan Carlos. Sí, debemos de tomar en cuenta, como nos aportaba Marlon, los cortes de luz se consideran ahorita como un caso fortuito, pero no quiere decir que tranquilamente vamos a emitir por todo el día lo que son comprobantes preimpresos. Tiene que ser solo por las horas fuera de lo que nosotros podemos ver. Yo ya pude ver que existió una clausura por un contribuyente que siguió emitiendo comprobantes de venta a pesar de que en ese momento existía luz y él no estaba emitiendo comprobantes electrónicos, Marlon. Muy buena recomendación. A anotar. ¿Una persona obligada a llevar contabilidad puede seguir emitiendo ATS 1.0 o es obligatorio 2.0? Cualquiera de las dos condiciones es válida, pero como podemos observar nosotros, la versión 1.0 tiene ciertos limitantes que le exigen al contribuyente que entregue toda la información, mientras la versión 2.0 yo ya puedo entregar en línea todo sin tener ningún inconveniente. Listo. Entonces, hemos aclarado algunos temas, sin embargo, se van a comenzar a revisar. Puede ser que se nos estén quedando algunas consultas por contestar, pero igual poco a poco vamos a ir revisándola para darle contestación en el mismo Facebook. Juan Carlos. Sí, bueno, igual responderemos también por interno cualquier consulta que se da. Y bueno, les damos la cordial invitación a estos 4 días restantes de la semana de la tributación. Y de mi parte, muchas gracias por la apertura en este tema que es muy importante, los cambios tecnológicos. Y que pasen un feliz día de contador. Disfruten. Muy buenas noches.